Listo, jóvenes, entonces ahora dejamos la potencia y vamos al estudio de la energía. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿se observa la diapositiva? Sí, profe, sí se observa. Profesor. Listo, jóvenes, entonces estamos en esta sesión de ciencia y tecnología y vamos a ver algo sobre una nueva magnitud. Bueno, aunque ya en algunas clases anteriores ya habíamos desarrollado esto, se trata de la energía. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la energía, no? Las fuentes de energía. Ya las habíamos visto. ¿Cuál es la fuente de energía más importante que existe en el universo? ¿Quién puede decir? La El sol, solar. el sol. Muy bien, el sol. El sol, pues, es una fuente de energía. Habíamos visto que también existen fuentes de energía renovables. ¿Alguien se acuerda por qué se llama renovable? Porque se puede volver a usar. Claro, Reutilizable. es una energía que nunca se va a agotar, siempre la vamos a tener a disposición. Entonces, ¿se puede decir que el sol es energía renovable? Más o menos, porque Sí, profe. no sabe. Claro, por lo menos tenemos una buena parte del día en el que tenemos el sol, ¿no? Por ahí me dicen más o menos debe ser porque de repente alguien dirá, pero en la noche no hay sol. Bueno, sí, o sea, es un ciclo que se cumple, ¿no? El día y la noche. Y bien, ¿se acuerda de lo que es una fuente de energía no renovable? Creo que de un uso De que ya no se se puede reusar. una sola vez, se una sola vez. Ya, más que usar una sola vez, son aquellas fuentes de energía que se encuentran en nuestro entorno, pero hay un pequeño detalle, se agotan. Por ejemplo, nosotros utilizamos el petróleo es una fuente de energía, pero en algún momento se va a acabar, se va a agotar. Ya son muchos años que se utiliza, ¿no? Como combustible, ya sea como gasolina, como petróleo, y algún día se agotará. Entonces, el hombre ha visto como necesidad utilizar otras fuentes de energía renovables, y una de ellas es el sol. Muy bien, entonces en física tenemos lo siguiente, eh, la energía potencial, la energía cinética y la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, en física, los conceptos de trabajo, energía están íntimamente relacionados. Todo cuerpo en capacidad de realizar un trabajo transfiere energía. Sin embargo, nos referimos a ella a través de sus diferentes manifestaciones. Esto a su vez se relaciona con la transferencia de energía de un cuerpo a otro. El ser humano ha sabido aprovechar la energía mecánica desde tiempo muy temprano, o sea, tiempos muy tempranos. Se han construido una serie de inventos en la época griega, como por ejemplo las poleas y engranajes. A ver, aquí en la imagen tenemos en la diapositiva tenemos dos imágenes superiores que muestran poleas creadas por los griegos. Esto nos recuerda más o menos a las máquinas pesadas que usamos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, las retroexcavadoras, los montacargas. ¿Listo? Entonces, las poleas justamente fueron construidas en la época de los griegos. Y también los romanos crearon estas catapultas, ¿ya? Esas máquinas fueron las primeras máquinas de guerra, en la cual acá pueden ver una especie de cucharilla donde se colocaba una gran roca y esta roca era lanzada y esta roca al ser lanzada y al impactar con cualquier superficie pues era capaz de causar destrozos. También se les ocurrió de que estas rocas se les podía, bueno, más que las rocas, se podía colocar troncos y prendidos, o sea, envueltos en llamas. Y al caer pues sobre una ciudad podían desatar incendios, ¿no? Entonces, esos proyectiles salían disparados con una energía debida al movimiento y a la energía cinética. ¿Listo?
Bien, entonces aquí teníamos estas máquinas. Bien, aquí en esta diapositiva tenemos a James Maxwell, que es un físico británico del siglo XIX. Él nos da una definición de energía y él nos indica que es la capacidad para realizar trabajo. Pero hoy en día hay otra palabra acompaña y precisa en qué campo se efectúa dicho trabajo. ¿Ya? James Maxwell, que nace en 1831 y vive hasta 1879, logra formular una teoría clásica de radiación electromagnética. Unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz. Pero él nos da un aporte. Así tenemos la energía cinética, la potencial, la magnética, entre otras. Todas son medibles y con un determinado valor numérico, que dependerá de las características particulares del sistema analizado en un instante determinado. ¿Listo? Entonces también es conveniente conocer la vida de algunos científicos. Bien, observamos la fotografía. Vemos a un deportista. ¿Alguien me puede decir qué deporte? ¿Arco? ¿Arco y flecha? Ya, el deporte es un deporte olímpico, se llama tiro con arco. Ya, aquí tenemos a este deportista español que está sujetando un arco, tiene una flecha y tiene que impactar en un blanco, en un círculo llamado diana. Ya, entonces aquí vemos al arquero que al disparar una flecha, la fuerza que ejerce realiza trabajo sobre el arco y la cuerda. Y esta última produce trabajo sobre la flecha. Por lo tanto, si un cuerpo puede transmitir trabajo sobre otro, aquel cuerpo posee energía. ¿Ya? En este caso, la flecha produce energía. La flecha en la parte de la punta tiene una saeta, o sea, termina en una punta que al salir disparada adquiere cierta velocidad y al impactar puede perforar, ya puede perforar, hacer una perforación. Este cuerpo entonces gana energía cuando se ejerce trabajo sobre él y la pierde cuando ejerce trabajo sobre otros. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes practica este deporte? Creo que nadie. Bien, entonces vamos a tener la siguiente en física, la siguiente energía. Se llama energía potencial gravitacional. Ya cuando un cuerpo se deja caer desde cierta altura con respecto al suelo, ya habíamos visto que ese es un fenómeno físico llamado caída libre. ¿Listo? A determinada altura, a determinada distancia sobre el suelo, se deja caer un cuerpo. Este cuerpo, por acción de la gravedad, va a caer. ¿Listo? ¿Ya? Este cuerpo también posee un peso. ¿Ya? Pero lo que no hemos visto hasta ahora es que ese cuerpo que es soltado desde cierta altura posee una clase de energía que se encuentra en el mismo cuerpo. Esta energía se llama energía potencial gravitacional. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy en el piso número 10 de un edificio y suelto una piedra sobre el techo de un automóvil estacionado? ¿Qué va a pasar? Pregunto, ¿Podría plantearlo, no? ¿qué pasaría si yo subo hasta el piso 10 de un edificio y suelto una piedra sobre el techo, o sea, o sobre el parabrisas de un automóvil? ¿Qué va a Tienes pasar? Simplemente pero pasa algo. La piedra al caer adquiere energía y es capaz de destrozar el parabrisas, destrozar el techo. ¿Listo? Allí no tiene nada que ver la gravedad, no tiene nada que ver la altura, ni mucho menos la velocidad de impacto. Simplemente posee esta energía potencial. Entonces, si usted
Si una persona, por ejemplo, es albañil y está construyendo una pared a cierta altura, debe ser muy cuidadosa con sus materiales, porque al caer pueden causar destrozos, ¿ya? Por ejemplo, si se le cae un ladrillo, el ladrillo cae con una energía gravitacional almacenada, que después se va a transformar en energía cinética, ya que el ladrillo tiene una masa y cae desde esta altura. Entonces ahí se produce también un trabajo. Este trabajo ya habíamos visto que sería igual al producto de la fuerza por la altura. Si la fuerza, en este caso, es el peso del ladrillo, sería el producto de la masa por la gravedad por la altura. Entonces, si el trabajo está íntimamente relacionado con la energía, esta energía llamada energía potencial viene a ser el producto de la masa del cuerpo, la aceleración de la gravedad y la altura. ¿Ya? Entonces, esto es igual a la energía potencial, que es la energía que todos aquellos cuerpos que son soltados desde cierta altura. ¿Ya? ¿Listo? Muchos científicos se han preguntado, ¿qué fue lo que destruyó o acabó con los dinosaurios? Especula y hay una teoría que es aceptada. Cayó un meteorito. Entonces, el meteorito, al entrar a la atmósfera, también tenía cierta energía potencial que al impactar con la superficie terrestre dejó un agujero, ¿ya? Y después lo que viene ya lo hemos visto de repente en películas, ¿no? Que se produjeron terremotos, el ambiente no era el más adecuado para la vida, ¿ya? Entonces no se olvide, también sea cuidadoso con las cosas que lanza, ¿ya? Bien, entonces aquí podemos hacer una comparación de esta energía potencial. Tenemos entonces una canica en la parte derecha. Se trata de una canica que tiene una masa de 0,1 kilogramo. Está a una altura de 100 metros. Si esta canica se suelta desde esa altura, de alguna manera se convierte en un proyectil y esta canica, al ser lanzada, tiene una energía potencial. Han escuchado el caso, ¿no? De los heridos durante estas manifestaciones. He encontrado canicas, ¿verdad? Estas canicas de alguna manera se han comportado como proyectiles. Pero en el caso de las canicas disparadas no tienen energía potencial, poseen otro tipo de energía que vamos a ver dentro de un momento. Ya, ahora, acá también tiene usted también una esfera, una bala de cañón, pero esta es un poco más grande y tiene una masa de 10 kilogramos. Si esta bala de cañón la soltamos desde una altura de 1 metro, también produce destrozos. Ahora, fíjese en algo, esta bala de cañón de 10 kilogramos, que es soltada a una altura de 1 metro, comparada con la canica, que tiene una menor masa de 0,1 kilogramo, pero es soltada desde una altura de 100 metros, posee también la misma, o sea, ambas poseen el mismo valor de energía potencial gravitacional, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Pues es bien fácil. Multiplique la masa de la bala y de la canica. Multiplíquelo por la aceleración de la gravedad y multiplique por la altura. ¿Ya? ¿Ya multiplicó? ¿Ya lo hizo? Ya, a ver, vamos a hacer que la aceleración de la gravedad sea 10 metros por segundo al cuadrado. Uno. Ya, a ver, multiplique la masa 10 por la aceleración de la gravedad que es 10 y la altura 1. Y en el otro caso, en la canica, multiplique la masa 0,1 por la aceleración de la gravedad 10 por 100. Entonces, en ambos casos vamos a tener el mismo valor. Los dos Listo. son bien. Muy bien. Entonces, sea cuidadoso con las cosas que suelta.
Por ejemplo, hace unos años trabajé en un colegio y a una profesora la mandaron al hospital. ¿Por qué la mandaron al hospital? Porque en el tercer piso habían unas estudiantes y a una de ellas se le cayó la cartuchera. Y justo salía una profesora y le impactó a la profesora en la cabeza. Claro, no fue a propósito, o sea, fue un descuido, se cayó la cartuchera y las estudiantes no contaban que abajo había una profesora. La cartuchera le cayó a la profesora en la cabeza, la señora se desmayó, se le brindaron los primeros auxilios, la señora perdió el conocimiento, se llamó al Serenazgo de Paucarpata, vino una ambulancia y la llevaron al hospital. O sea, fue brutal el impacto, ¿no? Se dijo de que la chica tenía que ser expulsada por atentar. Entonces, no, pues, o sea, se le dijo, no, o sea, es un accidente, es parte de la física. Listo, pasamos al otro tipo de energía. Vemos aquí una pelota. Cuando usted patea un balón, el pie le transfiere energía al balón. Entonces, esto cuando un cuerpo en movimiento choca con otro objeto, le transfiere energía. Por esta razón podemos afirmar que el objeto en movimiento realiza un trabajo sobre el otro, lo cual equivale a afirmar que le transfiere energía. Bien, entonces aquí la idea es de que el pie, al dar este golpe, convierte al balón, al esférico, en un proyectil. ¿Se han dado cuenta que cuando el proyectil, el balón, impacta contra la red del arco, qué sucede? Tiende a llevarse. Por eso es que el arco tiene una red, es para contener al balón, ¿sí? Imagínense lo que hizo Cueva cuando jugó contra este equipo en el Mundial y lanzó el balón fuera de, o sea, por encima del arco. ¿A quién le habrá caído? Por eso cuando jugamos fútbol somos muy cuidadosos. La idea es patear al balón y debemos ser muy duchos a la hora de recepcionar el balón. Hay muchas formas de hacerlo, con la cabeza, con el pecho, ¿no? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿sí, sí o no? Sí, sí, profe, Vamos sí. Entonces, a ver, somos retirar. cuidadosos porque este balón tiene energía, pero a diferencia de la energía potencial que la tenían los cuerpos que son soltados a cierta altura, esta energía cinética se debe al movimiento. Se define entonces como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de masa m desde el reposo hasta cierta velocidad. ¿Ya? Entonces, esta energía cinética se va a representar a través de una fórmula. La energía cinética es un medio multiplicado por la masa del cuerpo y la velocidad al cuadrado, o simplemente masa por velocidad al cuadrado entre 2. La m representa la masa del cuerpo y la v es la velocidad. Ahora ya sabe por qué cuando un automóvil que está a una gran velocidad impacta contra una pared, contra un poste o impacta contra una persona, se la lleva y puede destrozar. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Entonces, a ver, observe la figura o la imagen. ¿A quién tenemos allí? Usain Bolt. Usain Bolt, profe. Usain Bolt, el medallista olímpico que tiene una gran velocidad. Imagínense que usted se atravesó en el camino de Usain Bolt y Usain Bolt lo choca a usted voluntariamente. ¿Qué va a pasar con usted? Va a salir disparado porque este señor al correr con esta velocidad, su cuerpo tiene mucha energía, energía cinética. Y también es posible generar electricidad con esta energía que las personas producimos diariamente con nuestros movimientos. Ahora, cuando usted se pelea y usted da un golpe de puño con a gran velocidad, es capaz de dejar un ojo morado, es capaz de romper un brazo, es capaz de destrozar un diente, es capaz de sacar sangre, pero eso no lo hagan. ¿Ya? Listo. Aquí también tenemos un ejemplo del sistema solar. Aquí en el sistema solar
tenemos una especie de sistema de un centro de masas, donde el Sol gira, pero con una velocidad menor a la de los planetas y planetoides que se mueven alrededor de él. ¿Ya? Esto quiere decir que también los cuerpos estos cuerpos poseen una energía cinética debido a su movimiento. Entonces ahora los cuerpos también poseen esta energía. ¿Ya? Por eso es que muchos astrónomos se preocupan. ¿Llegará el día en que la Tierra sea impactada por un cuerpo celeste? ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegará el día en que un asteroide choque contra la Tierra? Si ese día llega, prácticamente todo será destruido. Puede ser que sí, profe, pero depende de la trayectoria en la que esté cruzando ese meteorito. Correcto. Ahora, estos conceptos de física fueron aprovechados también por los musulmanes. ¿Se acuerdan en el 2011? Con el secuestro de estos aviones, los musulmanes convirtieron estos aviones en proyectiles. Por eso que estos aviones, al impactar contra las Torres Gemelas, tenían mucha energía cinética y prácticamente causaron la destrucción y la muerte de muchas personas. Ya, ahora también una de las cosas que realizan los musulmanes en algunos países es la de atropellar personas, ¿no? Justamente en el 2017 hubo un atentado en España donde un conductor se subió a una van y atropelló, mató, causó muertes y hubo muchos heridos y recién hace unos días fue juzgado. Ya, entonces, un ejemplo también de la energía cinética en partículas es la del tornado. Quizás en nuestro país no hemos tenido la oportunidad de ver un tornado, pero esto es un fenómeno atmosférico con alta energía cinética debido a la cantidad de masas de aire involucrada y a las velocidades alcanzadas. Los tornados presentan diferentes tamaños y formas, y la mayoría de ellos cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 kilómetros por hora. Entonces, cuando un tornado pasa por un poblado, destruye todo, se lleva árboles, arranca los árboles, mueve a los automóviles. Más o menos parecido a los huracanes. Justamente en estos momentos, dos países de Centroamérica están con alerta. Se trata de Honduras y Nicaragua. Hay un segundo huracán que va a tocar tierra en las próximas horas. La semana pasada, el huracán ETA ha causado destrozos en estos países, ¿no? Y la gente y las personas debemos tenerle cierto respeto a la naturaleza. El hombre puede vencer todo, pero la naturaleza no. ¿Ya? Y finalmente tenemos la energía mecánica, que es la capacidad de efectuar trabajo. Se trata de la suma de la energía cinética y la energía potencial. Por tanto, tiene estrecha relación con las energías ya citadas. En este caso, tiene relación con la energía potencial elástica. ¿Se acuerdan de esta energía elástica? Cuando usted comprime o estira un resorte, gana energía elástica. Por ejemplo, usted tiene un resorte y lo comprime, suelta el resorte y solito se va a estirar. O usted coloque un cuerpo y ajuste. Justamente los proyectiles, las pistolas, tienen en el interior un resorte, ¿ya? Entonces, hay una energía potencial cuando está estático, cuando está comprimido y cuando estira. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica es una magnitud escalar que viene a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ya? Entonces, a medida que la energía potencial disminuye, aumenta la velocidad. Y si disminuye la altura, aumenta la energía cinética. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, este concepto de energía mecánica. Y para terminar, diremos que en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de medida para la energía? ¿Se acuerdan? Hace unas clases lo vimos. Es el Joule.
Joule. El símbolo es la letra J. Es Era la por misma trabajo, unidad del trabajo. ya es lo mismo. Ya, entonces también vamos a ver en la siguiente clase un principio que se llama principio de conservación de la energía y también algunos ejercicios. Acá vemos esta imagen del ciclista que en movimiento transforma la energía química de sus alimentos para proporcionarle velocidad a su bicicleta. Pero no es la única transformación que se produce, ¿no? Usted se alimenta y cuando usted pedalea simplemente le proporciona velocidad a la bicicleta, pero también el ciclista genera calor y además se puede colocar un dínamo. Un dínamo es un dispositivo que puede generar electricidad. Aprovechando entonces el movimiento de las ruedas, puede con el dínamo convertir esta energía mecánica en electricidad. ¿Ya? Listo. Entonces, esto que viene ya son problemas. Nos quedamos aquí. ¿Ya? Son las 10:59, falta un Nos minuto. quedamos aquí, profe. Claro, Profe, pero a mañana las gana, 11, que gana no perdón, deja tarea, ¿es verdad? Hasta luego, profe. ya, todavía no, jóvenes, entonces terminamos con lo que es la parte teórica de energía. Claro.